ahí, sí. Ahora voy a silenciar. Creo que hay un poco de ruido atrás. A ver. Un ámbito bastante complejo, un ámbito al que hay que dedicarle mucha atención. Son muchos los fenómenos que se producen dentro de la... Ya está. Ok. Bueno, vamos a empezar con comentar un poco qué es lo que hemos hecho en la clase pasada. Hemos visto lo que es OpenCV, que es, bueno, aquí esta librería. Hemos aquí leído las imágenes y hemos detectado el movimiento, ¿no? Si bien es cierto, nosotros con OpenCV podemos detectar el movimiento de cada uno de los píxeles, nosotros para mejorar esa medición, lo que podemos hacer es una interpolación. Bueno, Clemente me menciona este otro pregunta, me dice, si tengo un código de Python para poder calcular el desplazamiento de la regla, ya que solo podemos aproximar con la gráfica al desplazamiento. No entiendo muy bien tu pregunta, Clemente. A ver, acá me dices si es que tenga un código en Python para poder calcular el desplazamiento de la regla, ya que solo podemos, bueno, lo más correcto de repente hubiese sido colocar atrás una grilla, ¿no?, atrás de la regla y ver con eso, verificar los desplazamientos. Eso tal vez hubiera sido lo más correcto, ¿no? Pero básicamente había agarrado una regla y puse un video, ¿no?, para mostrar más que todo el rastreo, ¿no? Pero sí se podría corroborar, ¿no?, empíricamente todo eso. Bien. Con este código de acá, básicamente leía cada uno de los frames del video y estimaba los desplazamientos, ¿no? Para poder mejorar esto de aquí, lo que se puede realizar aquí es una interpolación. ¿A qué me refiero? Aquí estoy básicamente cogiendo una sección de toda la imagen y pues ahí busco dónde se da el patrón. Pero para poder mejorar esto se puede interpolar incrementando mi rango de análisis por 3 e interpolándolo. Entonces de esa manera se puede suavizar un poco eh, los, eh, los desplazamientos, ¿no? Porque se va a poder apreciar un poco de ruido porque son píxeles, ¿no? Y si es que interpolo tendría un mejor resultado, ¿no? Aparte de eso, aquí hemos utilizado una función que ya viene en CV2, que es match template, ¿no? Nosotros podríamos utilizar otra función, crearla nosotros mismos y que trabaje para lo que nosotros querramos, ¿no? Porque este match template te da un conjunto de valores, ¿no? Entonces, algo un poco más eficiente sería que me dé un solo valor que es el que yo quiero y que me lo asigne. Y así aprovecharía y sería más eficiente. Match template da un conjunto de valores probables. Entonces, ahí es otra cosa por mejorar, ¿no?, que se puede hacer, ¿no? Hay formas de hacerlo, es más, hay una función que se llama el MAC, que básicamente compara dos patrones y dice que tanto se parecen, ¿no? Es básicamente una fórmula para comparar patrones, ¿no? Con eso aplicar en vez de match, ¿no? Pero bueno, aquí utilizamos uno que está en el CV2, ¿no? Y así se puede mejorar esto. Yo hice esa interpolación, además utilizo otra función que me da mejores resultados, la había creado y obtuve los datos, ¿no? Y luego de haber hecho eso de ahí, aquí van a poder observar que dice data. En la clase número 5, acá dice data. Esta data de aquí está en milímetros y ustedes van a poder ahí ver que es exactamente el movimiento que le apliqué a la regla. Entonces voy a mostrar ese movimiento en Excel para que más o menos se den cuenta. A ver, Excel.
Entonces, aquí van a poder ver que la primera gráfica le corresponde al punto más cercano al extremo fijo de la regla, y la otra gráfica le corresponde al extremo alejado de la regla, que está libre, ¿no? Entonces, se mueve más hacia ahí. Pero la primera columna es el extremo que está más cerca a lo que está fijo, ¿no? Entonces, y hay un pequeño desfase, ¿no? Aquí hay un pequeño desfase que tuve al momento de guardar. Pero lo puedo arreglar ya leyendo esto aquí con Python. Pero quiero que se den cuenta que aquí esto es exactamente de la gráfica, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un poco de ruido por acá, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor con Python. Aquí no se puede ver muy bien. Eso lo vamos a ver un poco mejor con Python. Estos son los datos. Recuerda que habíamos hecho dos movimientos. Primero le empujé en el lápiz y luego le empujé un poco más fuerte, ¿no? Entonces ahí se puede ver todo eso. Voy a cerrar esto. No, ¿verdad? Y eso lo pueden encontrar en la clase número 5, ¿no? Esto lo voy a dejar ahí, lo voy a cerrar. Esta es la clase 4. Y hoy día vamos a hacer ya la clase 5, ¿no? Para ello voy a crear un archivo que se llama un archivo OMA, de Operational Model Analysis. OMA de la regla, básicamente para leer los datos de la regla. Regla. Y aquí simplemente lo cambio a Python. Bien, lo edito con Python. Y para esto de aquí, para este código, voy a hacer uso de las funciones JP y lo importo pues de esta manera, ¿no? Import funciones JP as fun, y ya está. ¿Qué contiene funciones JP? Básicamente las funciones de procesamiento que había hecho la segunda clase. Eso contiene las funciones JP. Esta de aquí es disculpe. Está bien. Recuerden que eso lo había hecho la segunda clase, básicamente para hacer un filtro por pasabanda. Y luego aquí tenía Fourier, es otra función para hacer la gráfica de Fourier. Y pues es la nueva función que he creado, ¿no? Me parece que hay unas preguntas, de ahí veo algo en el chat. Me dice cómo poder calcular el desplazamiento máximo de la regla, ya que solo podemos aproximar este desplazamiento en la gráfica. Sí, por eso, ¿no? Como te mencionaba, sería cuestión de colocar atrás de la regla una grilla, y ahí en esa grilla, pues, que sea una grilla de 1 centímetro, espaciado cada 1 centímetro, y de ahí, pues, más o menos comprobar, ¿no? Ese sería algo práctico, ¿no? Ahora puede hacerse algo más sofisticado con sensores, ¿no? Sensores tipo láser, tal vez, y comprobar todo eso, ¿no? Ya va a depender de cada uno, ¿no? Muy bien, para continuar. Lo que hace esta función, que es la nueva, lo anterior ya se había explicado en procesamiento de señales, solamente que la estoy llamando básicamente porque necesito ahora, lo voy a necesitar. Lo que hago aquí básicamente es hallar los valores, hacer una descomposición de valores singulares, ¿no? Y para ello tengo que calcular los espectros de potencia, ¿no? El espectro de potencia. Más o menos para explicarlo de manera didáctica. Aquí tenemos lo que es un registro, ¿sí? Que puede ser de esta manera. Uy, tengo unos problemas con el mouse. A ver, voy a intentarlo de nuevo. A ver, sería algo así.
Ya. Y esto aquí, pues, disculpen el gráfico, no me siento tan cómodo con mi mouse. Esto aquí, si es que yo lo paso al espectro de frecuencias, pues sería algo así por el estilo. Eh, de repente tengo una frecuencia pico ahí y luego otra frecuencia más o menos por acá, ¿no? que es notable en Fourier, ¿no? Y aquí tengo, digamos, el valor me parece que se llama velocidad de Fourier, no me acuerdo muy bien la gráfica aquí, en la eje vertical, pero aquí es la frecuencia, ¿no? Entonces cuando veo esto aquí esta gráfica, aquí puedo darme cuenta que aquí hay una frecuencia predominante y hay otra frecuencia, ¿no? Entonces puedo recartar algunas frecuencias, pero lo que sí estaría seguro es que este es el predominante. El aquí. Muy bien. Entonces, eso es Fourier, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en este movimiento hay un movimiento más o menos oscilatorio con esta frecuencia, ¿no? Que eso vendría a representar la frecuencia fundamental o el periodo fundamental, ¿no? Que se repite aquí, ¿no? Escondido atrás de este movimiento hay una estructura con esta frecuencia que se mueve más o menos así, que oscila con esta frecuencia, ¿no? Entonces, más o menos eso se podría entender. Bien, pero hay otro espectro que se llama el espectro Power Spectral Density, que es el espectro de potencia, la densidad de espectro de potencia, algo así se traduciría al español, donde me dice la energía con que se manifieste ese movimiento. Entonces, este es Fourier del espectro de Fourier, ¿sí? Y el aquí pues sería el PSD, ¿no? Entonces como que esto me da una idea mejor, ¿no? Eso me da una idea mejor. Entonces, con el Power Spectral Density me da la energía, ¿no? Entonces, es más, si ustedes buscan en Wikipedia, que es el Power Spectral Density, está relacionado con la energía con que se presenta un movimiento, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, este espectro de potencia. Eh, Aquí está, ¿no? Entonces, la densidad espectral también se le dice, bueno, es Power Spectral Density de una señal. Es una función matemática que nos informa de cómo está distribuida la potencia o la energía, según sea el caso, de dicha señal sobre distintas frecuencias, ¿no? Sobre distintas frecuencias. Entonces, si veo que mi Power Spectral Density, yo tengo aquí un pico, entonces quiere decir que ahí hay más energía. Entonces, es algo similar al Fourier, pero el Power Spectral Density ya me da algo que me interesa más a mí, ¿no? Es con la energía con que se presenta el movimiento. Entonces, si teníamos aquí el efecto de Fourier que nos da a conocer un movimiento fundamental, el Power Spectral Density más o menos sería así, ¿no? Algo así. Con la energía con la que se presenta, está relacionado con la energía con la que se presenta, ¿no? Mientras que con el Fourier podría identificar tal vez algunos modos, con el espectro de potencia ya estoy viendo con qué participa, con qué energía participa. Es básicamente esa la diferencia conceptualmente, ¿no? El cálculo matemático es algo bien complicado, pero valdría la pena leer un poco sobre eso, ¿no? Es por eso que también en la compartida les he dejado como referencia dos referencias muy importantes, ¿no? Una que es este libro, me parece que escrito por investigadores italianos, es donde yo empecé básicamente a leer bastante sobre eso, y te habla bastante sobre el Power Spectral Density y qué es lo que significa. Y otro que es el Aquino, que es escrito parece que Carlos Ventura es un mexicano, y bueno, ambos son muy buenos. En el CISMIT hemos leído ambos y ahí parte del equipo leyó este libro también. Yo me dediqué más a este otro. Y, y aquí comprobaron bueno, los códigos que habíamos hecho, pues, eh,
que se hicieron, que se compilaron, daban resultados similares, prácticamente iguales a los resultados que están aquí en el libro. Y con esto aquí yo lo he leído y con eso me basé para hacer el código. Entonces lo voy a abrir para buscar la parte con la que me basé. No me acuerdo muy bien dónde estaba, que había unos procedimientos. Eh, eh, a ver, creo que está acá. Aplicaciones, ¿no? Vean que se puede aplicar a varios tipos de estructuras. Aquí han tratado de monitorear ese tipo de estructura y para ello colocaron pues varios sensores, ¿no? Como pueden observar, cada uno de estos aquí son sensores. Y luego viendo cómo vibra en su estado operacional, o sea, sin movimiento, se puede estimar cómo es que se mueve eso aquí en su primera forma modal, de repente hasta su segunda forma modal. Entonces, a través de esta metodología que muestra el libro, ¿no? Y hay varios tipos de estructuras en las que se puede aplicar como una edificación. Aquí lo modelaron, me parece, en un software conocido, creo que es no me dice el software, parece SAP. Pero hay unos procedimientos por aquí. Si lo busco así, cross spec. Hay una parte bueno, a mí me ayudó bastante, que era básicamente el procedimiento que ellos emplearon, y te lo decían ahí, pues, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Está. No encuentro exactamente la página. Tendré que buscar palabra por palabra. Aquí está. Creo que esto aquí es. Ajá, eso aquí es. Este es para frequency domain de. Claro, es el frequency domain de composition. Ese es el método que he aplicado. Han hecho un comentario, me parece. Martín ha hecho un comentario, vamos a ver. Martín menciona que ha obtenido desplazamientos relativos mediante la combinación CQC para un medo, ¿no?, de varios pisos. Por este modelo me ha arrojado un número de periodos de acuerdo al número de pisos, pero no sé cómo relacionar esto con los periodos que se pueden obtener de espectros, o cómo hizo usted en el método de Newman variando las amortiguaciones. ¿Cómo lo puedo relacionar? Es para hacer la estimación de desplazamientos o estimar la respuesta de la estructura. Básicamente sería el procedimiento de hacer una combinación modal, ¿no? Básicamente esa sumatoria donde hay un factor estático y hay un factor dinámico que depende de una ecuación diferencial. Entonces hice una combinación modal de eso, y con los factores, multiplicando con los factores dinámicos y estáticos, ¿no?
y así obtuve la respuesta de la estructura, ¿no? Digamos, la respuesta de la estructura para un movimiento sísmico. Eh, Eso te podría responder bueno, me gustaría entrar a más detalles, pero no me va a dar espacio para continuar con la clase aquí que quiero mostrarles sobre el OMA, ¿no? Eso lo voy a hacer en un curso más profundo. Ese curso sí voy a tocar ese tema de hallar la respuesta de una estructura, pero lo voy a hacer en un curso de 30 horas, ¿no? Que es un poco más profundo. Pero ahorita quisiera mencionarles sobre lo que es el OMA. Bien, entonces ya, aquí encontré lo que es la página. Básicamente a partir de esta página, la página número... no aparece la página. Ahora sí, es la página número 199. Entonces, a partir de la 199 empieza lo que es el método de frecuencia dominio de composición, que sirve bien para estimar las frecuencias fundamentales y también los modos, pero para estimar lo que es el amortiguamiento de una estructura ya existen otros métodos mejores, ¿no? Claro que se puede hacer con una especie de variación de este método, pero existen otros métodos mejores. Y les quiero mostrar Frequency Domain Decomposition, que es algo más práctico, ¿no? Tienen que saber ustedes que este es un método ya más o menos que se creó en 1990, en esos años, es la década del 90, y pues es algo ya tiempo atrás, ¿no? O sea, a partir de ahí nacieron nuevos métodos, y esos métodos se mencionan aquí en el libro. Pero yo voy a utilizar este método que es uno de los más sencillos, pero atrás de ello hay bastante matemática que uno tiene que dominar para comprenderlo completamente, ¿no? Pero en esa parte, me gustó esta parte porque te decían los pasos, básicamente es como un checklist que tienes que hacer para que puedas programar, ¿no? Y con esto básicamente es con que yo me guié para hacerlo. Para aplicar este método, uno tiene que, aquí dice, ¿no? Calcular la matriz PSD, uno tiene que calcular esa matriz. Entonces, eh, para explicarles un poco sobre esto, esa matriz se logra de esta manera. Ya sabemos que es el PSD, ¿sí? Y ya sabemos que es el espectro de Fourier. Pero resulta que en el OMA, pues en análisis operacional modal, análisis modal operacional, se tiene varios sensores. Entonces, si supongamos que tenga dos sensores que me midan por un canal nada más, cada sensor tiene tres canales en los tres ejes. Pero supongamos que tengamos dos sensores que midan que tengan un canal nada más, que midan de repente en X nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener dos registros tiempo-historias y tengo que hallar la matriz PSD. Entonces, digamos que tengo el tiempo-historia 1, como el caso de la regla, ¿no? Y tengo el tiempo-historia 2, ¿no? Entonces, para hallar esa matriz, tengo que hacer el cómputo del PSD, el Power Vector Density, se dice el cross, que es básicamente el PSD cruzado. Y de T1 y T2. T1 y T2. Entonces, como el PSD me da en el dominio de frecuencias, aquí yo voy a tener un resultado que va a ser F, básicamente una lista de frecuencias, coma, y también voy a tener el cross power espectro. Entonces, haciendo cruzado T1 con T2, y aquí sería el cross power spectral density 1, 2, ¿no? Muy bien. De esa misma manera se tiene que hacer el cross power spectral para T1 y T1, que es básicamente la misma señal, T2, T2. Entonces ahí vamos a tener el mismo listado de frecuencias,
pero con el PSD Cross Power Spectral Density del 1,1. Y así Cross Power Spectral Density del 2,2. Y luego también el 2,1. Cross Power Spectral Density 2,1. Entonces, si es que esto aquí yo lo veo en conjunto, esto aquí lo podría decir que para cada frecuencia voy a tener, para la primera frecuencia voy a tener una matriz. Entonces, si junto todo esto aquí para una frecuencia determinada, para una frecuencia, no sé si llamarle 1 porque se va a confundir con estos números. Para la primera frecuencia sub 0, digamos, voy a tener una matriz donde voy a tener esto de aquí sub 0. Esto de aquí va a ser mi primer elemento sub 0, que va a estar acá. El 2 sub 0, que le corresponde para la frecuencia sub 0, va a estar aquí. Y bueno, entonces este valor 1, 2 va a estar acá, que le corresponde al valor para la frecuencia sub 0. Y para la frecuencia sub 0 también tengo otro valor que es el Cross Power Spectral Density 2,1, y ese valor va a estar acá. Entonces voy a tener una matriz para la frecuencia sub 0. Para la frecuencia 1 voy a tener otra matriz. Y así sucesivamente. Voy a tener varias matrices para toda la lista de frecuencias con las que estoy analizando, ¿no? Cabe resaltar que esas frecuencias pues, están aquí. Entonces, para cada uno de estos puntos, aquí estoy analizando en un delta de frecuencia. ¿No? En un delta de frecuencia. Entonces, de frecuencia, el primero sería la frecuencia sub 0, frecuencia sub 1, frecuencia así sucesivamente. Entonces, para cada frecuencia, como tengo dos mediciones, entonces, o dos canales, entonces tengo esto aquí, tengo una matriz de 2x2. Si tuviese en cada sensor los dos ejes como X y Y, entonces tendría 4x4, ¿no? Si tuviese tres sensores que miden en dos canales en X y Y, tendría 6x6, ¿no? 6x6. Eso básicamente. Si tengo dos sensores, pero que midan aceleración o desplazamiento en los tres ejes, también tendría 6x6, ¿no? Porque sería por cada canal, como son dos sensores, sería entonces 3 canales por dos sensores, 6. Tendría una matriz de 6x6. Entonces, quiero que se entienda esa parte de ahí. Y con esas matrices que se tienen en cada instante, se tiene que hacer lo que es descomposición de los valores singulares. Entonces, a cada una de esas matrices de cada frecuencia se hace lo que es la descomposición de valores singulares. Para que vean la matemática atrás de esa descomposición, básicamente es análisis matricial. Pueden pues ir aquí en singular value decomposition. Y había una página que está, bueno, también está Wikipedia ahí, pero aquí está del MIT, donde nos explica cómo hacerlo paso a paso. Eso es básicamente. La matriz que les comento es esta matriz. Tendríamos una matriz A, esta vendría a ser la matriz A, y tenemos varias matrices, ¿no? A cada una de esas matrices se va a tener que hacer la descomposición de valores singulares, es el singular value decomposition, que básicamente se realiza obteniendo tres matrices, ¿no? Todo el procedimiento está aquí básicamente. Y bueno, para eso se necesita bastante cómputo, ¿no? Pero en SciPy, en la librería SciPy, está básicamente las dos funciones para hallar el PSD y también lo que es el Singular Value Decomposition. Entonces verán que en estas funciones de aquí he importado de SciPy Signal
para procesar señales de butter y eso que era básicamente para el filtro de pasabanda. También importé lo que es el CSD, que es el Cross Spectral Density, ¿no? Es básicamente el Cross Power Spectral Density, de lo que les había mencionado. He importado eso y también hay lo que es el Singular Value Decomposition, que está un poco más abajo. Aquí pueden ver que utilizo de NumPy, no de SciPy, no, de NumPy utilizo lo que es una función que contiene los valores, la descomposición de valores singulares. Entonces, eso ya está programado en Python y lo realizo con códigos eficientes, que básicamente llaman a códigos compilados en Fortran o en C, ¿no? Entonces, y está programado de manera eficiente, ¿no? Claro que podría ir ver y qué es lo que hace realmente, pero si ya está hecho, pues como ingenieros tenemos que aplicarlo, ¿no? Entonces, básicamente aquí he seguido el procedimiento de la página 199 y 200 del libro que les he mencionado y que está ahí compartido. Y he hecho este código, ¿no? Que no es más de 20 líneas, creo yo. Y es básicamente seguir los pasos, ¿no? Con los que he realizado, ¿no? Pero y ahí se lo dejo para que ustedes entren un poco más a detalle. Lo que me importa a mí es la aplicación y ustedes vean, ¿no? cómo se aplica, ¿no? Entonces ahí está esto y lo demás ya lo habíamos hecho, ¿no? Voy a cerrar esa parte de ahí para pues centrarme un poco más en el código que quiero mostrarles el día de hoy. Eh, muy bien. Aparte de ello, voy a importar lo que es la librería Matplotlib. Es muy importante para graficar. Voy a poner aquí import matplotlib.pyplot como PLT de manera más simple. Y así también NumPy, ¿no? Import NumPy, pero lo voy a importar como NumPy, como NP. Muy bien, entonces voy a empezar ahora leyendo la data. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago con np gen from txt, np.gen from txt, y esto pues le voy a llamar un valor que va a ser b1 o b, o bueno, yo le llamé b1. Muy bien. Para ello tengo que aquí colocar lo que es el nombre del archivo. El nombre del archivo, pues recuerden ustedes que es data.txt. Entonces pondré aquí entre paréntesis data.txt. Luego bien, lo que vamos a colocar a continuación es hallar los datos. Vamos a hallar los datos. Para ello, hallar el número de datos, pues simplemente se hace con la longitud, que es length de b1. Con eso ahí el número de datos para saber con cuántos datos voy a trabajar. Recuerden que la frecuencia de sampling es los FPS, los frames per second, que sería 120 frames per second. Luego voy a hacer que me reste el promedio. No sé si ustedes han visto, pero el desplazamiento está desfasado. Entonces, para ver o lidiar con ese desfase, voy a restarle respecto al promedio de los valores iniciales, y con eso voy a tratar de eliminar ese desfase, ¿no? Para ello, pues voy a colocar b1 igual a, pero va a ser b1 la columna 0. De esa manera trabajo solamente con la columna 0. Eso va a ser igual a una resta de 1, esa misma columna, menos el promedio de los 100 valores iniciales. Para ello utilizo la función npmin y pues saco el promedio de los 100 valores iniciales.
eh, y lo hago pues, de esta manera, ¿no? Con esto hago que de toda esta columna tome solamente los 100 valores iniciales, ¿no? Entonces, como que estoy restando el promedio de los primeros valores para hacer una resta respecto a un valor porque estaba desfasado los desplazamientos, ¿no? De la misma manera voy a hacer para el otro. Es más, esto lo les había comentado en la parte de procesamiento, que suelo hacer esto para corregir el desfase de manera práctica. Y esto lo hago porque es desplazamientos, ¿no? Muy bien. Pero así como he hecho para la columna 0, aquí se debe colocar la columna número 2, que se coloca de esta manera, ¿no? No haya confundido. Tengo una sola variable que es B1, pero la segunda columna lo utilizo de esta manera, ¿no? La primera columna es la columna 0 y la segunda columna es la columna 1. Y con eso pues ya estaría restando el promedio de los 100 valores iniciales. A la letra A voy a llamarle una función que sea np.array, que básicamente va a contener las dos columnas, ¿no? Entonces para ello voy a colocar aquí b1 sub 0, pero va a ser la transpuesta, ¿no? Entonces voy a tener, mi primer valor de A va a ser básicamente una lista con todos mis en este caso son desplazamientos porque he medido desplazamientos. Eh, Sería entonces, para ello, para transformarlo en una fila, a mi primera columna, pues le pongo transpose, ¿no? Transpose, que es transpuesta, ¿no? Muy bien. Puedo hacerlo de esta manera o otra manera también. Ponerla a todo le hago una transpuesta y pues solamente cojo la primera fila, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces aquí voy a hacer lo mismo y esto va a ser básicamente la fila, la segunda. A va a ser entonces, básicamente tiene dos filas. La primera fila corresponde a los datos, a la primera columna de los datos, y la segunda fila de A pues corresponde a la segunda columna de los datos. Es básicamente he hecho una transpuesta previamente habiéndole restado ese desfase que les había comentado. Muy bien, ahora voy a crear mi lista de tiempo, que me faltó cerrarlo. Ahora voy a crear mi lista de tiempo. Le voy a llamar T, que va a ser igual a voy a aprovechar que ya sabemos un poco digamos, listas o for por compresión, que se hace básicamente una línea el for. Entonces voy a colocar aquí para un i entre LFS, LFS 120 y SI para un i que se encuentra en el range en el rango, en el listado desde 0 hasta datos, ¿no? Muy bien, con eso creo el tiempo, básicamente la lista de tiempo, y, y luego obtengo también lo que es el número de data que tengo. O sea, tengo dos filas, entonces va a ser igual a len de A. Len de A, como son básicamente dos filas que corresponden a cada uno de mis canales que he medido. Eh, entonces tengo que n es igual a 2, ¿no? Bien, ahora quiero plotear para que vean qué es lo que son cada variables y ustedes pueden ver gráficamente, ¿no? Entonces, eh, voy a bloquearlo. Me parece que hay un comentario. A ver.
Me preguntan cómo obtuve el archivo data.txt. El archivo data.txt corresponde a la clase pasada, al movimiento de los dos puntos que estábamos monitoreando, pero a los desplazamientos que hemos obtenido lo he guardado en un archivo txt a través de la función de NumPy, que es npSaveTxt. Entonces, los datos que obtuve los guardé con esta función y creé ese archivo, ¿no? Adicionalmente, no es básicamente el mismo código, ¿no? Sino que hice una interpolación, como les mencioné, a la imagen para tener mejores resultados y eliminar algunos errores que tenían, básicamente para mejorar los resultados. Y adicionalmente utilicé no la función de OpenCV, que era match template, sino que lo que usé es una función que yo mismo creé, ¿no? para hallar el patrón de manera más rápida. Entonces, haciendo eso, bueno, dejando claro eso, quiero mostrarles justamente esa data txt ya corregida por ese desfase. Voy a plotearlo con esta función que es plt.plot. El tiempo versus la aceleración, el desplazamiento, diré, el desplazamiento que está en esta matriz A, digamos, cuya primera fila le corresponde a la señal, al punto que se desplaza, que está más cercano al extremo fijo. Pero aquí va a plotear ambos puntos, ¿no? Esto de aquí es 2, entonces primero va a plotear el punto que está más cercano al extremo fijo y luego va a plotear lo que es el punto que está libre, ¿no? Que tiene más desplazamiento. Y le voy a poner una etiqueta, le voy a poner label igual a que es una curva, pero le corresponde a la curva porcentaje i para llamar a otra variable. Le corresponde a la curva i, porcentaje. Pero voy a poner i más 1, ya que los fors comienzan desde 0, ¿no? Entonces curva 0 como que a mí no me suena también, ¿no? Me suena mejor curva 1. Muy bien. Seguido a eso, voy a colocar lo que es la transparencia con alfa. Alfa igual a 0.7, voy a colocarlo así. Es básicamente gráfica, ¿no? Quiero saber qué es lo que estoy ploteando. Y para poder verlo, tengo que poner plt.show. Y para ver la leyenda en la gráfica, plt.legends, ¿no? Así de simple, ¿no? Quiero la leyenda, pongo plt.legend. Quiero que me muestre, pongo plt.show. Entonces, hasta el momento, básicamente estoy ploteando los datos, pero corregido con un pequeño desfase. Espero que no haya ningún error. Ahí está. Entonces, como les mencioné, esto aquí le corresponde a la clase pasada. Recuerdan que a la regla yo le di un pequeño empujón aquí y luego le di un empujón más fuerte por acá. Y tengo aquí básicamente 24 segundos de medición que le corresponden a 2800 datos, 2875 datos, que son 24 segundos. Miren que 24 segundos es algo poco, ¿no? Es muy poco comparado de repente para un minuto lo que tendría un registro de un minuto. Sería mucho más información, ¿no? Tendría una mejor data, pero es solamente 24 segundos. Fue algo de prueba para que ustedes puedan ver. Nótese también que hay una especie de ruido por algunas partes, digamos aquí. No sé si ven esa parte, pero parece que hay un poco de ruido. Y por aquí también, ¿no? Entonces vamos a hacer la limpieza también, ya usando las funciones que les había explicado en procesamiento de señal. Vamos a aplicarlo aquí. No hay ningún error, felizmente. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer la corrección por pasabanda. Para ello voy a hacer otro for en n.
Cuando hago eso, básicamente hago para todo, hago una función, aplico algo en este for para todos los canales o las mediciones. Básicamente yo tengo dos mediciones. Aquí, como llamo a la función, lo llamo de esta manera, ¿no? Fun punto, ahí me aparece todo lo que está dentro de fun. Y aquí coloco, pues, me dice la data, ¿no? Para ello, tengo que colocar primero el AI, que es la data que quiero que corrija, que es básicamente mi registro, mi primer registro, cuando I es 0. Ya para cuando I es 1 va a ser el siguiente bucle y ya está, ¿no? Y voy a colocarle aquí, como es un filtro por pasabanda, mi frecuencia más baja es 1.0, quiero que me elimine todas las frecuencias menores a 1.0 porque no están relacionadas a mi primer a mi primer modo. Mi primer modo, bueno, para decirles es de 3 puntos tanto, ya he hecho el análisis, pero aquí estoy haciendo una limpieza que no me considere frecuencias menores a 1. Y mi frecuencia más alta, no quiero que me considere frecuencias mayores a 15, podría definirlo, pero voy a colocar aquí 10.0, ¿no? Porque yo sé que mi primera forma fundamental es 3. Entonces voy a básicamente quitar todos los movimientos con altas frecuencias que me pueden inducir a errores. Y la forma o la intensidad que voy a aplicar este filtro va a ser igual a 2. Aquí me estoy olvidando colocar la frecuencia de sampleo, que es fs, vale 120. Y luego me han hecho una pregunta por ahí, voy a tratar de contestarla. Me dicen, Martín me dice, cuando se refiere a dos canales, se refiere que un canal es del punto cercano y el otro del lejano. Sucede que un sensor normalmente tiene 3 canales, o sea, mide en X, Y, Z, ¿no? Entonces, en un sensor yo podría tener 3 canales. Pero en nuestro caso, nosotros medimos la regla, su desplazamiento en un solo sentido. Entonces, como tengo el desplazamiento en un sentido, tengo básicamente un canal, ¿no? Ahora bien, si es que yo hubiese estimado de repente el desplazamiento con otro punto de vista de la cámara, entonces tendría X y Y, ¿no? Tendría, digamos, 2 canales, ¿no? Algo así por el estilo. Pero los sensores siempre tienen 3 canales, porque miden en X, en Y y en Z. Miden las aceleraciones en X, en Y y en Z. Pero con la aplicación que he hecho, que es práctica, he estimado el desplazamiento de la regla en un sentido, o sea, básicamente en un canal. A eso me refiero con canal. Entonces, un sensor puede tener 3 canales, es lo normalmente, pero también podría medir solamente en una dirección. Puede ser un canal, puede ser 2 canales. Ahora, de repente, si es que mide también giro en cada eje, pues entonces sería de 6 canales, ¿no? 3 de desplazamiento y 3 de giro. Entonces ya ahí se podría complicar un poco más, ¿no? Pero me refiero a eso con canales, ¿no? A eso me refiero con canales. Eh, Muy bien. Entonces sí, estaba por acá. Estaba hasta haciendo la limpieza por básicamente pasabanda. Y ahora quiero plotearlo, ¿no? Voy a plotear algo similar a lo que había ploteado por aquí. Pero para que se vea la diferencia, voy a colocar aquí un espesor un poco más delgado, ¿no? El espesor de la línea del gráfico por defecto es 1, pero yo le voy a colocar aquí 0.5 para verlo un poco mejor y diferenciarlo con lo anterior. Y ya no quiero que me muestre aquí, sino que voy a hacer que me muestre después de todo esto, ¿no? Y ploteo eso. A ver, vamos a ver qué es lo que sale con esto. Se demora un poco más. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado.
cuál es la diferencia y vamos a estudiarlo a ver en esta parte de aquí, que hay mayor movimiento. A ver. Aquí. Ya. Ahí se puede ver un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho, ¿no? A ver, ahí. Ya. La línea anaranjada es el extremo donde se mueve más, ¿sí? Y la otra línea roja, que es un poco más delgada, es ya corregida. Entonces, vean que hay un poco de diferencia, ¿sí? En algunos picos. Y es que la línea más delgada es la que está corregida, ¿no? Notes aquí que, por ejemplo, aquí hay un error en la medición, en parte de aquí, pero la línea de color rojo lo pasa de frente, ¿no? Como si fuese algo normal. Y eso pueden notarlo también por acá, miren. La línea de color rojo como que es una mejor medición porque ha, digamos, filtrado el ruido que causa estos malas mediciones. Miren, pues el rojo es mucho mejor, ¿no? que lo que es infiltrar esas frecuencias que perturban nuestra señal. Eh, Igual lo mismo pasa con la parte de color azul. A ver, si es que aquí hago un zoom, eh, peor. Aquí se puede ver. Vamos a ver. Así. Entonces, la línea de color verde es la que está corregida. Y vean que aquí hay un poco de ruido que malogra nuestra señal realmente, ¿no? La señal debería ser de esta manera. Entonces, de esa manera yo corrijo corrijo por pasabanda. Y quiero que observen en la parte de aquí al final. Debería terminar pues en cero, pues, ¿no? Comienza en cero y el desplazamiento al final también es cero, ¿no? Entonces, ambas curvas corregidas por pasabanda terminan prácticamente en cero, ¿no? A diferencia de las otras que faltan corregir, no terminan en cero, ¿no? Entonces, aplicando un filtro por pasabanda, pues, se arregla la señal. Esto es lo que quiero que se note aquí. Ahora, la corrección por línea base, no sé si recuerdan, nosotros aplicábamos a la aceleración para que en la velocidad, digamos que al final sea cero, ¿no? Y no me salga con una velocidad constante, o sea que mis estructuras se sigan moviendo o de repente que el suelo se siga moviendo con una velocidad constante, ¿no? Eso está mal. Pero aquí estamos con los desplazamientos, ¿no? Aquí, si es que integramos, ¿qué nos va a salir? Estamos ya con los desplazamientos, ¿no? Entonces, es un poco diferente. Lo que tenemos aquí son desplazamientos, pero que están en milímetros, ¿no? Nótese que el máximo es de 20 tantos milímetros, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso yo he hecho procesamiento de señal para limpiar básicamente por frecuencias y pues ha resultado bien. Al comienzo también se tenía algo de ruido. Miren aquí, la línea anaranjada está bien, pero bien eh, distorsionada, ¿no? Es la primera parte, pero ya corregida pues se ve mucho mejor. Realmente el movimiento habrá sido como lo que está corregido. Pero se ve un poco de ruido que está ahí. Muy bien, ya pasamos eso es lo que ya habíamos visto. Ya quiero explicarles más sobre Loma. Muy bien, entonces hasta ahí vamos con procesamiento de señales. Ahora quiero aplicar el Fourier también para mostrarles. Ya que les había hablado primero de Fourier, luego de Power Spectral, voy a mostrarles lo que es Fourier. Eh, Muy bien, entonces aquí voy a hacer de nuevo un for para cada una de mis señales. Estoy procesando básicamente para cada uno de mis señales o canales, ¿no? Como tengo dos sensores, con un canal cada uno, entonces tengo dos canales en total. Muy bien, entonces aquí voy a colocarle, eh, para que me haga el Fourier me va a botar en frecuencias, entonces pongo XF, YF, y aquí aplico el Fourier. Para eso llamo dentro de FUN, hay lo que es Fourier
y aquí me dice tengo que meter un listado de valores, en este caso va a ser el ASUBI y el sampling, ¿no? El sampling por defecto está que es 100, porque realmente mi sampling es mis frames por segundo en mi caso, que me valen 120, ¿no? Pero ya FPS vale 120 por lo que definí anteriormente. Bien, entonces voy a plotear esto, plt.plot. Y aquí pues voy a hacer una gráfica bien similar a la anterior, solo que voy a cambiar las variables. Está aquí. Donde aquí voy a colocar xf y yf. xf, yf. Bien, habiendo hecho eso, ahora voy en la parte de aquí. Voy a plotear la leyenda y también a que me muestre. Básicamente, programar es básicamente copiar y pegar con criterio, ¿no? No sé algo, quiero modificar algo, entonces voy a Stack Overflow, una buena página, veo que lo han hecho, copio y pego, modifico. Entonces, programar es también saber cómo buscar la información adecuada que quiero y de ahí sacar lo que realmente me interesa. Ya, voy a poner aquí también un título, plt.title, para hacerlo un poco de manera ordenada y colocar aquí pues que esto aquí era gráficas o registros, señales, mejor señales originales y filtradas, ¿no? Procesadas, mejor, creo que suena un poco mejor, procesadas. Ya está. Y aquí también voy a colocar otro título donde me muestre que me diga pues que ese es el espectro de Fourier, ¿no? Fourier espectro. Muy bien. Y ya con eso estaría ploteando los espectros de Fourier. Vamos a ver qué nos muestra. El gráfico que ya habíamos visto. Y aquí el espectro de Fourier, ¿no? No me muestra de buena manera, no me muestra, voy a decir que me muestra solamente de 0 a 10 y de 0 a 100. Entonces para ello habíamos visto ya la función que era plt.axis y aquí colocamos los ejes, ¿no? De 0 a 10 y de 0 a 100. Ya está. Entonces ahí me va a mostrar de una mejor manera. Hay un pequeño error. Creo que está bien. Me salió la gráfica. Y aquí está, ¿no? El espectro de Fourier. Recuerden que esto ya es de la señal tratada. Y aquí pues un posible pico para la primera curva que es de menor desplazamiento sería pues 2.50 y 55, 50 y algo. Por la parte de aquí sería pues de 2.55 más o menos, ¿no? 2.55. Y aquí estaría llegando pues una frecuencia máxima de 5, ¿no? 5. Podría ser que haya dos frecuencias, ¿no? La primera frecuencia fundamental es aquí, 2.55, y la segunda frecuencia podría ser de 5, ¿no? Muy bien. Ahora, recién voy a aplicar la función que les había comentado, que era de obtener los valores singulares, ¿no? Entonces, voy a obtener de esa función, que voy a llamar las frecuencias, un listado de frecuencias en las que ha analizado mi función. De la misma manera voy a obtener la descomposición de valores, singular value decomposition, y también unos valores, esos valores singulares, ¿no? Y esto me va a retornar la función que ya había definido, que es get
CBD, y aquí pues solo necesito una matriz A que contiene, en cada fila le corresponde a un canal. Entonces, por ejemplo, si tuviese, para que quede claro ya, si tuviese dos sensores que miden 3 canales en X, Y y en Z, entonces aquí sería una matriz A de 6 filas, ¿no? Donde cada fila es un registro, ¿no?, de cada canal. Ok, entonces sería A, en este caso A simplemente son 2 filas porque tiene 2 canales, coma, la frecuencia de sampleo que es 120, ¿no? Bien, entonces eso es básicamente cómo utilizar la función, y aquí pues voy a plotearlo, ¿no? Lo voy a plotear algo similar a esto, utilizando algo similar a lo que ya estaba ahí. Entonces para cada función voy a plotear TLT. Voy a borrar esto, pero aquí es plot, pero aquí esto es lo que cambia, ¿no? Aquí sería frecuencia, y aquí el power spectral density, y coma y puntos. Muy bien, y más 1 y el alfa 7, ¿no? Acá pongo PLT, los ejes también. Los ejes va a ser de 0 a 15, y la otra parte no quiero definirlo. Entonces, si solamente quiero definir en X, lo que yo puedo poner es X limits, X lim. Entonces, solamente defino los límites de X, ¿no? Yo no defino como con axis, que era básicamente para X y Y, solamente X. Y el título puede ser power spectrum density. Bien, entonces con esto ya estaría obteniendo el power spectral density. Ahora, algo que tienen que entender es, al momento de hacer el power spectral density, me arroja valores reales e imaginarios. Entonces, por esa razón voy a colocar aquí punto real, que me arroje solamente los valores reales. Y bueno, eso sería básicamente. Muy bien. Con II lo que hago es básicamente obtener los valores que están dentro de la diagonal, ¿no?, que son los que se plotean. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Recuerden que el power spectral density en este caso es una matriz que contiene, en primer lugar, para la primera frecuencia, una matriz de 2×2 y así sucesivamente. Entonces lo que hago con esto es básicamente obtengo para todas las frecuencias solamente el valor 0, 0, ¿no?, y luego solamente el valor 1, 1, y eso es lo que estoy planteando. Eso básicamente es lo que estoy planteando. O sea, lo que estoy planteando es básicamente el cross power spectral density, un 0, 0, o sea, para el canal 1 con el canal 1, y luego el canal 2 con el canal 2, que es el 1, 1. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no?, planteando de la diagonal. Ya. Y con esto vamos a ver qué es lo que nos arroja. Fourier, este es el power spectral density, ¿no? Entonces vemos que hay bastante energía para esta frecuencia, ¿no?, que pues sería una frecuencia de 2.33. Igual, en esta parte de aquí podemos ver que hay una energía de 2.36, ¿no?, más o menos. O sea, hay una considerable energía para esa frecuencia en el movimiento que se ha registrado. Y por aquí pues se podría ver otro, digamos como que otro pico, ¿no?, por la parte de acá. Y para ver exactamente esos picos, tenemos que en la parte de aquí transformar de power spectral density a lo que es singular value de composition, para ver las frecuencias y sus formas modales. Entonces, para ello voy a hacer otro fotoriver muy similar a lo que ya estaba por aquí.
pero ya no voy a aplicar Power Spectral Density, sino que ahora va a ser el Singular Value Decomposition, ¿no? El SVD, subí. Y bueno, lo demás sería prácticamente lo mismo, ¿no? Y aquí sería singular values, que se obtuvo a través de la descomposición de valores singulares de la matriz P cross PSD, ¿no? Y ya, entonces, con eso ya hemos estaríamos viendo. Este es el Power Spectral Density, y eso vendría a ser los valores singulares, ¿no? Nótese que no se nota muy bien la gráfica, porque está ploteado en escala normal, ¿no? Pero si se plotea en escala semi-logarítmica, o sea, en el eje vertical, en una escala semi-logarítmica en el eje vertical, ponemos aquí que es semi-logarítmica, ahí sí vamos a poder observar, ¿no?, un poco mejor la gráfica. Aquí. Bien. Este tipo de gráficas tienen un pico, ¿no? Por ejemplo, para la curva azul muestra que aquí habría un pico en esta parte de aquí, y es de 2.33. Entonces ahí estaríamos hablando de su primer modo. El pico de la gráfica superior sería un modo, aquí como que sería 2.33 básicamente, y aquí hay otro pico, como podemos observar, y ese sería de 4.9 prácticamente, ¿no? Aquí hay un pico, en todo ese rango hay un pico. Entonces ahí tenemos un pico, otro pico, y aquí hay otro probable pico. Pero yo no me atrevería a decir que este es un pico, dado que eh, que solamente tengo dos canales, ¿no? Entonces podría estimar por cada canal una frecuencia, ¿no? Se podría decir eso. Entonces no podría estimar otra frecuencia adecuadamente aquí. Ahora, tiene que notar también que esta técnica es para el estado operacional, por eso es Operational Modal Analysis. Yo he hecho un impulso, entonces no necesariamente estoy obteniendo no lo estoy aplicando adecuadamente, ¿no?, sino que estoy aplicando el OMA, no en un estado operacional, sino en un impulso, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia en el cálculo. Cuando se aplica en el estado operacional, se obtienen gráficas como la del libro, ¿no? Aquí está el libro, y aquí pues van a poder observar, ¿no? Así van a obtener estas gráficas, de esta manera. Entonces, aquí van a ver, aquí hay un pico, otro pico, otro pico, otro pico y otro pico. Entonces, básicamente aquí se ha estimado 1, 2, 3, 4, 5 picos en esta gráfica. Entonces, así se va a ver cuando se analiza en el estado operacional. Como yo le he inducido un movimiento, vemos aquí un pico, y un pico no se ve tan bien como si hubiese sido solo en el estado operacional. Pero para poder aplicar en el estado operacional necesito sensores bien sensibles, ¿no? Necesito unos sensores bien sensibles que puedan ser capaces de sentir el movimiento así, ¿no? Donde nosotros no percibimos, pero los sensores sí. Entonces ese es el estado operacional. Bien, entonces ahora dirán, ya, bueno, obtuve aquí un pico, aquí obtuve otro pico, que no se ve muy bien, y aquí no podría decir que es un pico, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo su forma modal, ¿no? ¿Cómo obtengo su forma modal? Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Esa forma modal está dada por este valor U. Entonces, si es que yo entrase frecuencias, yo diría al programa, ok, esa es mi frecuencia en la que yo quiero ver su forma modal. Entonces, él iría al valor UU que le corresponde y pues mostraría esa forma modal. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita.
primero tengo que colocar cuántos picos, entonces voy a poner picos ahí y voy a leer un valor entero. Para entrar a un valor entero pongo inputs, entonces con eso voy a entrar a un valor entero y aquí un mensaje, ¿no? Aquí voy a colocar pues número de picos identificados. Como les digo, se identificó como 3 picos, pero yo voy a colocar 2 porque no me podría atrever a decirme que he identificado 3 picos bien, solamente 2 picos. Número de picos identificados, con input básicamente en el programa yo me va a requerir eso, ¿no? Entonces yo voy a entrar ahí 2 picos, ¿no? Como para que sea un poco más amigable, ¿no? Al momento de hacer. Y aquí voy a hacer un for de x en range de picos. Entonces, para cada uno de los picos que yo ingrese, me va a decir, ok, ingrese frecuencia. Entonces, mi variable va a ser ff. Entonces, voy a entrar a un valor flotante que puede ser 2.30 y tanto, como les mencioné que es el primer modo. Y aquí voy a poner input. Frecuencia. Bueno, ingrese frecuencia. Ingrese frecuencia. Ingrese frecuencia. Porcentaje y donde ese porcentaje va a ser el x más 1. Entonces, me va a decir ingrese frecuencia para el primer bucle, que es x igual a 0, va a ser 1. Entonces, ingrese frecuencia 1. Entonces, si he puesto pues 2 picos, entonces va a haber 2 bucles, ¿no? Ingrese frecuencia 1, ingrese frecuencia 2. Y luego lo que voy a hacer a continuación es detectar en qué posición está en todo, en qué posición, en qué frecuencia le corresponde a esa frecuencia que he ingresado, ¿no? Para ello se calcula de esta manera. Entonces, esa frecuencia lo divido entre el intervalo de todo mi listado de frecuencias, ¿no? Entonces, el intervalo lo puedo calcular de manera fácil restando mi frecuencia 1 menos mi frecuencia 2 menos mi frecuencia sub 0, la anterior. Entonces ese es mi intervalo. Y voy a sumarle un 1 para detectar pues, la posición correcta. Ahora voy a imprimir corresponde a la fila porcentaje y aquí voy a colocar n. Entonces, de todas mis frecuencias va a corresponder a la posición n. Entonces, para calcular esa posición n he utilizado esta fórmula acá, es algo sencillo. Y aquí estoy haciendo que me diga no corresponde a la fila n. Del listado de frecuencias, ¿no? Pero recuerden que esas frecuencias están relacionadas con la matriz PSD, ¿no? Entonces sería también de la matriz PSD, ¿no? Power Spectral Density, ¿no? Matriz PSD. Bien, y para encontrar el vector, coloco aquí pues vector igual a porcentaje. Realmente es un vector, así que voy a colocar donde se encuentran los vectores, que es el u, las formas modales, sub n, ¿no? Entonces, a la posición que le corresponde realmente. Entonces, para mi primera frecuencia le corresponde un vector determinado, una forma modal determinada. Para mi frecuencia enésima le corresponde un vector enésimo determinado ahí. Entonces, eso es lo que va a mostrar a continuación. Y solamente que me muestre la parte real. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto aquí. Vamos a correrlo.
Espero que no haya ningún error. La gráfica inicial, la segunda gráfica, el PSD, los valores singulares, y aquí me pide, ¿no? Como pueden observar, me dice número de picos identificados. Yo identifiqué 2 picos. Aquí hay un error. Vamos a ver. Me dice aquí está el error mismo. Aquí me faltó poner un porcentaje. Ya. Entonces yo creo que ahora sí no habría ningún error. Vamos a correrlo. La primera gráfica, el criterio Fourier, el PSD, y aquí es donde le dije que tiene que identificar los picos, ¿no? Yo identifiqué que el primer pico es 2.3 y el segundo pico pues estaría en esta zona, ¿no? Digamos 5.1, ¿no? O 5.1, digamos, 5.1. 2.3 y 5.1. ¿Cuántos picos identifiqué? Fueron dos picos. Aquí, dos. Donde el primer pico es 2.3 y el otro es 5.1. Y ahí están. Entonces me dan estos valores aquí. ¿Qué quieren decir estos vectores? Son sus formas modales. Entonces, vamos a mostrar aquí. Tenemos a la regla, ¿sí? Lo voy a mostrar. Aquí está, aquí por esta parte está empotrado y aquí estaba la regla, ¿no? Y mi punto de monitoreo estaba acá y mi otro punto de monitoreo estaba por acá. Entonces, me dice que mi primera forma modal, o sea, que le corresponde a una frecuencia 2.3, su frecuencia fundamental es 2.3, es así. Es de esta manera. Creo que decía negativo, ¿verdad? Voy a mejorar mi gráfico, creo que está un poco feo. Tengo aquí línea. Entonces, esa es mi regla. Y aquí voy a colocar, pues, mi primera forma. No se ve. El grosor. Vamos a dibujarlo. Lo voy a colocar acá. Vamos a ver. Entonces, esa sería mi primera forma modal. Entonces, me dice que esa es mi primera forma modal, donde aquí tengo un valor negativo. Y por aquí que estaba mi otro punto de control o donde yo he monitoreado está ahí, ¿no? Entonces yo tengo mis dos puntos, uno aquí y otro punto de control que está casi al extremo. Entonces me dice que se mueve así, ¿no? Donde el primer valor es mi primer vector en mi forma modal le corresponde al extremo menos 0.96 y el otro menos 0.27, ¿no? Entonces es como si fuese que este es 1 y el otro es 2, 4 diría. Entonces, este es como 1 y este de aquí como 4 veces. Esa es su forma modal, ¿no? Donde empieza pues en un empotrado, ¿no? Bien, luego me dice que yo tengo otra forma modal que es menos 0.05 y 0.67. Entonces, ¿a qué le corresponde eso? Le corresponde a lo siguiente. Aquí tengo menos 0.5. Mejor lo voy a verificar en otra parte para que se pueda apreciar. Tengo aquí mi viga, en este caso es una regla. Y aquí voy a colocar el grosor. Yo tengo menos negativo, me dice, ¿no? Entonces aquí tengo menos 0.05.
Y aquí tiene 0.67. Por aquí está 0.67. Entonces me dice que mi otra forma modal es de esta manera. En donde aquí está empotrado, es algo así. Entonces, lógicamente, ¿no? Cuando tengo 2 grados de libertad, es así, ¿no? Primer modo, de esta manera, como la regla. En una estructura, pues es algo diferente, ¿no? Es algo así, ¿no? Su forma modal es así. Pero como se trata de una regla, es de esta manera. Es el primer modo y su segundo modo, pues era algo así. Eso es cómo se interpretan los datos del análisis operacional model. Y así se obtienen los valores. Esta es la frecuencia número 1, que es 2.3. Y esta es la frecuencia número 2, que es pues 5.1. 5.1. Eso sí, muy bien. Entonces ahí vemos los 2 modos también. Muy bien. Entonces, hasta ahí de repente hay alguna pregunta. Han hecho varias preguntas por aquí. Voy a leerlas a ver. Aquí hay una que dice: ¿cuál es la diferencia entre las frecuencias obtenidas por PSD y SBD? El PSD es el Power Spectral Density, y cuando tú computas el Power Spectral Density de manera cruzada, vas a obtener una matriz para cada frecuencia. Y tú trabajas para cada matriz, haces la descomposición de valores singulares, que es el SBD. Entonces, de esa manera tú tienes para cada matriz las formas modales para cada matriz. Y cada matriz, recuerda que le corresponde a una determinada frecuencia. Entonces están relacionados, o sea, una matriz PSD, cross PSD, le corresponde a una descomposición de valores singulares, ¿no? Entonces, y eso le corresponde a una frecuencia. Están relacionados, básicamente. De ahí me dice Clemente: ¿se podría saber cuál es la energía en Joule que tiene este movimiento de la regla? Justamente el Power Spectral Density tiene una medida de energía. Eso está aquí y se mide pues en decibeles, ¿no? Decibeles entre hertz. Es una forma de medir la potencia, ¿no? Se obtiene esa unidad de medida, ¿no? Decibeles hertz. Ya. De ahí no veo otra pregunta. Aquí me hace otra pregunta, me dice: ¿podría pasarnos el archivo de Python de donde obtuvo el archivo de data.txt para revisar cómo hizo la exportación y la corrección que hizo para obtener los datos con los que está trabajando? Allá, vamos a ver. Sí, la podría buscar y se lo podría también mandar por correo, ¿no? Esa función es la función MAC que les había mencionado para poder relacionar el punto de control, ¿no? Pero no quiero entreverarlos a ustedes con tanta información. Entonces, ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? Quería mencionarles también que, así como ven estas gráficas aquí, estas gráficas fueron sacadas de varios registros, ¿no? Entonces, en el otro libro de Carlos Ventura, también había gráficas así y comprobamos nuestros códigos con los que habían realizado, y ahí hemos comprobado que lo que habíamos realizado pues, era prácticamente lo mismo que justo recomendaba el libro, ¿no? Que habíamos llegado a los mismos resultados. Entonces, de alguna manera, leyendo, pues hemos aplicado bien, ¿no? Ahora,
ya el problema va a ser un poco más complejo de determinar. Por ejemplo, aquí hay dos picos, ¿no? No sé si pueden ver esta imagen, aquí hay dos picos, ¿no? Entonces a veces en un solo pico se ocultan dos frecuencias fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en lo que nos había salido aquí en el código, voy a correrlo. En este pico que observan en esta parte de acá, hay podría haber dos frecuencias fundamentales, ¿no? Entonces yo solamente he visto una. Entonces para ver eso se analiza en un rango y ahí se empieza a analizar, ¿no? Igual, de la misma manera se puede analizar en un rango y ver para esa frecuencia cuánto le corresponde de amortiguamiento. También se puede realizar eso, ¿no? Hay varias técnicas para definir el amortiguamiento. Una de ellas es el Random Decrement Technique. El otro es el Ibrahim, y otro también es con una variación de Frequency Domain Decomposition, ¿no? Que se le llama Enhanced Frequency Domain Decomposition, que es básicamente el, el método mismo Frequency Domain Decomposition, pero mejorado, ¿no? Pero yo recomendaría más los métodos en el dominio del tiempo que en el dominio de frecuencias para determinar el amortiguamiento, como es el RDT, ¿no? Random Decrement Technique. Pero hay bastantes formas de estimar el amortiguamiento mediante el OMA. Eso quería comentarles. Y ahí en el CIMIT estamos investigando sobre eso, ¿no? Ahí Ricardo Quispe es el que está más metido en ese tema del amortiguamiento. Muy bien. De ahí hay otro comentario de Martín, me dice, en la clase 3 trabajó con los valores propios con eigenvectores, ¿no? ¿Cómo los trajo en la clase de hoy? Trajo los... No me entendí muy bien la pregunta, pero si me está preguntando cómo lo he relacionado, hacer el singular value de composition amerita también hacer, desestimar los valores singulares, los valores propios. Se aplica como que dos veces determinar los valores propios y con eso se determinan los singular value de composition, los valores singulares. Y es como una aplicación doble, ¿no? Eso lo puedes ver en lo que yo les mostré aquí del MIT, de la MIT, y ahí van a ver cómo se hace, ¿no? Es básicamente hallar o resolver el problema de valor propio, pero se resuelve dos veces. Y se hacen unas operaciones adicionales y ya. Bien. Entonces, ahí. Y luego me dice, esa media energía en decibeles de Hertz. Me dice cómo lo calculo. Martín me pregunta cómo lo calculo. Se calcula con el método, se puede calcular, hay varios métodos, ¿no? Uno de los métodos es el método de Jacobi, y me parece que sí les puse bibliografía. Claro, sí le puse bibliografía en la clase número 3 para estimar lo del método Jacobi. Era uno de los apuntes que hay aquí en el curso de métodos numéricos de posgrado, y lo dicta pues el profesor Scaletti de la Universidad Nacional de Ingeniería, pues que estudió su doctorado en el MIT también. Entonces yo le puse una referencia y ahí está, ¿no? Capítulo 3, Jacobi dice. Entonces ahí te describe el método, cómo se realiza, ¿no? Eso ahí. Yo hice un código en Fortran para aplicar el método Jacobi y resulta estar por ahí, ¿no? Con lo que corre Python, con lo que hice en Fortran, que fue varias líneas de código. Con el método de Jacobi, realmente mi código se muere un poco más que Python, porque como les mencioné, Python ya utiliza códigos que están hechos en Fortran o tal vez en C, pero que ya son eficientes. Entonces, por más eficiente que yo quise hacer en Fortran,
ya hubo uno más eficiente que utiliza Python, que llama a otros ejecutables de otros programas. Ahí está, ahí te dejo, Martín, para que veas sobre eso, cómo calcularlo. Ahí está la información. Bien. De ahí me dice, Clemente, esa medida de energía de decibeles se puede determinar con la gráfica que mostró o se tendría que usar otras funciones adicionales. Básicamente, ese es con lo que uno de la gráfica, las unidades que se podría obtener, ¿no? Sí. Es más, cuando tenga el libro, pues vamos a ver por aquí la gráfica del Power Spectrum. Van a ver que también está en unidades así similares, ¿no? No está aquí la gráfica, pero están en unidades así similares a decibeles. Eh, Muy bien. Bien, de repente tendrán alguna pregunta o algo por el estilo. Recuerden que esto aquí de Loma es bien amplio y hay softwares que, que hacen eso ahí, ¿no? El Loma. Eh, por ejemplo, aquí si ponemos Artemis, es uno de los softwares más conocidos, es más, lo utilizan varios investigadores de la Católica me parece que compró la licencia de Artemis. Eh, entonces, eh, vamos a colocar Artemis y imágenes. Ah, me sale eso aquí. Software. Entonces ahí vemos que este programa pues tiene más funciones y realiza también esto aquí, el análisis de los picos, ¿no? En esta parte de aquí van a ver eso, ¿no? Análisis de picos. Y esto pues no solamente lo analizan en edificaciones o en estructuras como puentes para ver su forma modal y si es que hay un cambio en la forma modal, analizar si es que hay algunos daños, ¿no? ¿A qué se debe esos cambios modales? Sino que también lo hace más aplicado, bueno, el LOMA está más aplicado en la, en la industria aeroespacial. Ahí está un poco más aplicado, ¿no? Eh, por aquí podría mostrarles algunas imágenes eh, para estructuras un poco complejas. Por ejemplo, esta estructura aquí, no sé si pueden observar, eh, pero sería como que un paraboloide, parece, un hiperboloide. Aquí tenemos otra imagen que también parece un hiperboloide. Son para estructuras un poco más complejas. Eh, Vamos a buscar acá algo, eh, algo, eh, vamos a ver, aircraft creo que se llama mejor, aircraft. Y, bueno, creo que no sale por el software que le estoy poniendo, pero podría poner Operational Modal Analysis, ¿no? Entonces aquí es justamente esta imagen que quería mostrarles, ¿no? Este vendría a ser una especie de prototipo de avión, algo simple. Y pues en toda esa estructura se colocaría sensores y con eso se podría ver mediante los picos cuáles son sus frecuencias predominantes y cómo se mueve, ¿no? La estructura. En este lado vemos el MAC, que es para relacionar, como les mencioné, dos patrones. En este caso sirve para relacionar dos vectores o dos formas modales, ¿no? Y ver si es que está bien. Aquí podemos ver otros tipos de imágenes un poco más sofisticadas. Y igual pueden ver que son picos, ¿no? O sea, se analiza igual los picos y se ve las formas modales, ¿no? Claro que ya hay un poco más de funciones, ¿no? Entonces, ya con lo que hemos hecho podríamos hacer nosotros, digamos, un Artemis bien simple, la primera versión, donde podríamos hacer con la ayuda de la programación orientada a objetos, algo así por el estilo, ¿no?
claro que se va a dedicar un poco más de tiempo. Y es por eso que en el CIMIT aún estamos en proceso para desarrollar algo ya que toma en cuenta el amortiguamiento y también el análisis de repente en un determinado rango de frecuencia. Y ahí, como pueden ver, se aplica para bastante tipo de estructuras complejas, ¿no? Donde se requiere analizar su forma de vibrar, ¿no? Eh, Bien, no sé si tengan alguna pregunta o opinión, ya que esta es la última clase. Clemente, ahora me dice Clemente, me dice, se podría programar para el desplazamiento máximo de la regla, que Python muestre este desplazamiento, por ejemplo, delta máxima igual a 2.5 centímetros, ya que gráficamente no se sabe exactamente cuál es el desplazamiento. Eh, no entiendo bien, ahora, ¿se podría programar para que Python muestre este desplazamiento? Por ejemplo, claro, se podría fijar un delta máximo en la gráfica de 2.5, solamente que yo le puse aleatorio, ¿no? Para que sea una gráfica dinámica, una gráfica en eje vertical que varía, ¿no? Si tú vas a las funciones donde dice funciones JP de esa clase, en clase 4, tú puedes variarlo eso y fijar los límites a 2.5 centímetros, ¿no? No hay problema. Eh, Muy bien. Entonces, eh, me faltó mostrarles algo adicional. Creo que le mostré en la primera clase. Eh, Ahí yo les había mostrado que hemos hecho el análisis operacional modal al paraboloide. Vamos a ver aquí, está con el CIMIT, no, paraboloide FIC. Bueno, esta estructura ya tiene más de 50 años, la verdad, y hay un interés por hay un interés por reforzarlo. Entonces, bueno, aquí vemos estudiantes que subían a este paraboloide, pero su vista un poco mejor se puede apreciar acá, ¿no? Este es el paraboloide, y es una estructura algo complejo. Entonces, lo que hemos hecho es en 4 puntos estratégicos del paraboloide, hemos puesto sensores japoneses de buena sensibilidad, igual de 3 canales cada uno, y hemos medido su forma de vibrar, ¿no? Porque eh, es de interés para la universidad un posible reforzamiento. Entonces, para ver cómo es que está vibrando y de repente por qué lado está vibrando un poco más y por tanto tiene menor capacidad estructural o menor rigidez, sí hemos hecho el análisis operacional modal, ¿no? Aún se está trabajando para verlo en 3D y verlo así vibrar, su primera forma de vibrar, su segunda forma de vibrar, su tercera forma de vibrar. Aún estamos trabajando en ello. Y aquí aplicamos pues todo lo que le he mencionado, ¿no? Para analizar en una frecuencia y ver, digamos, cuando hay doble picos en una frecuencia. Todo eso estamos analizando. Y esta es la tesis de Anthony Camarena, que también está ahí en el CIMIT investigando sobre eso. Fue un trabajo bien amplio, dado que teníamos que utilizar arneses de seguridad, subir por esta parte de aquí y monitorearlo durante 3 horas, ¿no? Entonces, fue algo un poco un trabajo arduo, ¿no? Todo eso lo hemos realizado con el equipo del Centro de Investigaciones Sísmicas, ¿no? Eh, Muy bien, más sobre este tema aquí y algunas aplicaciones. Le voy a hablar un poco más de Fortran en el otro curso que les comentaba, ¿no? Que es de 30 horas y es un poco más a profundidad, ¿no? Lamentablemente por el tiempo que son 5 clases esta vez, mediante lo que hemos hecho con GAES, eh, ya hasta aquí estamos llegando, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, yo les invitaría, si es que quieren saber más sobre clases a profundidad, pues
vayan a la página JPI. Ahora recuerdo que he visto una pregunta aquí de Solan. Solan, a ver, me dice, ¿han aplicado la inteligencia artificial con Python? Machine Learning. Yo lo utilicé para, básicamente aplicativo lo hice, para hacer reconocimiento facial. O sea, estamos aprendiendo y lo apliqué para eso, hacer reconocimiento facial y he hecho un código realmente, y eso es lo que le voy a mostrar también más en el otro curso a profundidad, y ahí pues he probado con mi familia y me identifican, o sea, me dice, tú eres Julián, me pone en mi cámara una etiqueta en mi cara que soy Julián. Entonces luego viene mi hermana a mi costado y me dice, su nombre es tal. Entonces identifica. Entonces sí apliqué en esa parte, pero fue aplicativo básicamente. Aún estamos investigando para meternos más a Machine Learning, que es ahora la tendencia. Nos hemos metido a un curso y estamos investigando al respecto, ¿no? Además de ello, hay un proyecto que está haciendo el CISMIT. Les invito también que vayan a la página del CISMIT. CISMIT. Y aquí hay un proyecto que está relacionado con eso, ¿no? con Machine Learning. Entonces, si vamos al departamento de estructuras, no sale, pero voy a buscarlo de otra manera. Smith, Machine Learning. Machine Learning. Ahí salgo yo. Aquí estamos. Entonces, ese es el proyecto que les mencionaba. De repente, aquí también se hizo convocatoria de tesistas hace un buen tiempo, el 5 de mayo. Fue publicado el 14 de abril con la convocatoria y aquí están los que justo habían pasado esa página de la convocatoria. Pero si quieren ver a líneas generales de qué trata, pues ahí está la página. Y un poco más del proyecto ahí lo podrían leer. Entonces, aún estamos tratando de implementarlo en proyectos y este es un proyecto encabezado por el doctor Díaz y otros doctores que también están ahí colaborando. Vean que es un interés de varias instituciones sobre la aplicación de algoritmos Machine Learning y tecnologías de observación de la Tierra para la mitigación de desastres. Entonces, ahí se está aplicando por otra área, no es mi área realmente, pero se está aplicando por otra área del cine. Muy bien. Y bueno, no veo que hay más preguntas. Bueno, entonces, no habiendo alguna... Ahí está, Clemente más otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de análisis modal y análisis modal operacional? Es lo mismo. El análisis modal operacional es hallar, digamos, los parámetros modales en el estado normal o el estado operacional de cualquier estructura. Eso básicamente. Ahora, lo que nosotros vemos en el curso de simorsistencia, nosotros hacemos análisis modal espectral. Y ahí, pues, a través del modelamiento de una estructura, vemos sus modos. Pero vean que es diferente. O sea, en uno tienes todos los datos de la estructura, y una vez que tengas todos los datos de la estructura, obtienes sus modos, ¿no? Mientras que el otro obtiene los modos sin que tengas los datos, simplemente con sensores, ¿no? Entonces, uno es como que más experimental y el otro es más matemático, a través de un modelo matemático, ¿no? Entonces, ahí vean la diferencia, ¿no? Pues como que el otro sería algo más real, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una buena tesis, lo que haría, pues, es modelo mi estructura y lo comparo con los resultados de una medición de varios sensores. Entonces, de esa manera calibro, ¿no? Lo que se hace en la práctica es, cuando se hace evaluaciones, básicamente es modelo una estructura, hay su primer periodo y con una medición de microtremo o de vibración ambiental a la estructura, hay su primer periodo y lo calibro, ¿no? Mi modelo con eso.
pero algo más sofisticado sería calibrar ya su modo, no solamente la primera forma fundamental, sino sería ya su modo. Entonces, que te sabe asimilar los modos, entonces ya vas viendo que vas viendo. Entonces, ahí se ve la diferencia, ¿no? De ahí me preguntan, ¿cómo se introduciría la variable amortiguamiento en el ejercicio de la regla? Ahí, por ejemplo, se podría aplicar el decremento logarítmico. No sé si han visto, pero la gráfica va y luego se va amortiguando poco a poco. Ahí se podría aplicar el decremento logarítmico. Pero en el estado operacional es difícil ver eso, es difícil ver que tu estructura se mueva así. Entonces se aplican técnicas como el decremento logarítmico, pero se llama el random decrement técnica del decremento aleatorio, algo así se llamaría, para estimar el amortiguamiento. Entonces, se podría aplicar el principio de decremento logarítmico hasta algo más sofisticado que es la técnica RDT o Random Decrement Technique. Ahí se puede aplicar varias opciones. Pero, ok. De repente, bueno, creo que esas serían todas las consultas. Nos hemos pasado un poco, nos hemos pasado regular. Espero que esto aquí lo utilicen para sus tesis, que les sea de ayuda. Y bueno, cualquier cosa nos estaríamos comunicando por correo. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Que apliquen bastante Python. Y esta ya sería la última clase mediante esto, mediante el GAES y bueno, quiénes sabe. Eh, Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, eso sería todo. Listo, un gusto conocerlos a varios de ustedes.